Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la iglesia. Mis queridos hermanos, les llegó la visita. Queremos visitar a los hermanos. Todos los sacerdotes que trabajan en la curia de Sonsón Río Negro se pusieron de acuerdo para visitar, para entrar en contacto directo con todas las comunidades. Ya se estuvo en Sonsón, ahora desde ayer se está en La Ceja. Cuando se dice la palabra visita, debe sonar muy familiar. Y yo espero que los sacerdotes de la curia entiendan, y por eso mismo hacen esto, que todo el trabajo de las diferentes delegaciones, de los diferentes servicios, tiene sentido en cuanto que sirve a las comunidades parroquiales, a todos los fieles en cualquiera de sus áreas de vivencia de su fe. Y por eso, desde ayer hasta mañana, en todas las parroquias, en diferentes lugares, hay encuentros. Este es uno de ellos. Hoy se ha invitado en especial a los que tienen alguna relación, los grupos que por su espiritualidad están relacionados con la Virgen María. Claro que uno diría que en La Ceja todos los fieles, todos los feligreses están vinculados con la Virgen María desde esta vocación de la Virgen del Carmen tan centrada en el corazón creyente de todos los fieles. Aprovechemos entonces estos días de visita para elevar el sentido de la unidad y el compromiso de la fe de una manera más unida. Hay que recalcar eso porque son todos los catequistas, todos los consejos de pastoral, todos los niños, todos los jóvenes de La Ceja, de todas las parroquias de La Ceja, y en La Ceja hay 7 parroquias. Esa es una ilusión muy grande de trabajar muy unidos en la pastoral en cada uno de nuestros municipios. Bueno, escuchamos la palabra que corresponde a este domingo primero de la Cuaresma, donde el tema central son las tentaciones, a partir de ese texto que nos narra las tentaciones de Jesús. Vamos a mirar de ahí, de la misma actitud de Jesús, algo aplicado también como enseñanza que nos da también la Virgen María, porque son los dos grandes modelos de nuestra fe. Jesús, el central, y María como la primera creyente. ¿Qué busca una tentación? ¿Por qué existen? ¿En función de qué? En función de desunirnos, de separarnos de Dios. El proyecto de Dios es el proyecto de salvación, de comunión, de vida. Siempre hay quien quiera frustrar ese proyecto. Y por eso aparece ahí el demonio. Es un cara a cara entre Jesús, que quiere orar y se retira al desierto, y el demonio, que no quiere desaprovechar las situaciones. Esa palabra Satanás, demonio, quiere decir el que separa, el que divide.
Él quiere separar a Jesús de su misión, de su relación filial con su Padre Dios, con la voluntad que Él tiene que cumplir, que viene a cumplir. Eso mismo hace con nosotros y quiere hacer con nosotros. Separarnos, dividirnos de Dios, dividirnos entre nosotros, trastocar el plan de salvación, frustrar toda esa acción maravillosa de Dios para el bien de todos nosotros. En el texto pues aparecen todas las tentaciones, ahí aparecen tres. Es en el fondo la lucha entre el bien y el mal. Las tentaciones nos ponen en ese dilema, en esa confrontación entre qué hacer y qué elegir, el bien o el mal. Nos pone ante la disyuntiva de centrarnos en nosotros mismos o centrarnos en Dios. Ahí está como la clave. Jesús en sus respuestas es muy claro. Se refiere siempre a Dios. Cita siempre la palabra. Esto dice la Escritura, eso dice la palabra de Dios. No se descentra de Dios. Porque es que el fruto de la tentación, cuando nos descentramos de Dios, aparecen como que nos agarran todas las idolatrías del tener, del aparecer, del poder, del placer. Todas esas cosas, el demonio sabe dónde toca. Él no nos va a seducir con cosas que a nosotros no nos gusten, no nos llamen la atención. Se mete en ese ego humano para atraernos, porque es que nos seduce muy fácil el poder. Qué bueno mandar, qué bueno estar por encima de los otros, qué tan bueno aprovecharse uno, sentir ese placer de dominar. Y porque el dominio nos lleva también a tener. El que domina es el que se apodera de todo. Qué bueno aparecer, qué bueno que nos aplaudan, qué bueno ejercer acciones espectaculares como el demonio le proponía al Señor. Eso a nosotros nos seduce. Y por eso, como por esa parte más flaca de nuestra debilidad, desde el pecado original, es donde el demonio ataca. Pero entonces, ya les decía, el Señor nos da una vía, centrarnos en la palabra de Dios. Nos da otra indicación. Él fue conducido por el Espíritu y fue con la fuerza del Espíritu que puede responder a las seducciones del mal. La Virgen María, yo creo que por esta línea también nos da mucha claridad y nos debe estimular en la capacidad de la respuesta. En el fondo, nosotros tenemos que aprender a centrarnos en Dios y en su palabra. La segunda lectura comenzaba diciendo que esa palabra está muy cerca de nosotros, de nuestro corazón, de nuestros labios. Lo que Dios ha querido desde siempre, al crearnos y al llamarnos,
es encontrar quien le haga caso, quien escuche fielmente su palabra, quien se abra de verdad con humildad a esa palabra. Porque la humildad es lo contrario al pecado que se expresa en la soberbia y en el orgullo. Estamos llamados a optar por esa prioridad de Dios, esa centralidad de Dios en nuestra vida. La Virgen María nunca se dejó tentar por una cosa distinta que la palabra de Dios. No respondió sí, sino solamente a la palabra de Dios. Ella nos enseña a dar una respuesta diáfana, clara, sin dudas, la fe de María, que le dice sí al Señor. Y por eso en su respuesta, hágase, esa palabra se cumpla. Eso es lo que finalmente nos libra de ser seducidos por la tentación. La certeza de poder responder sí con nuestra fe, sí a Dios. Y la Virgen María también puede hacer esto desde su vida en el Espíritu. Ella la llena de gracia, la llena del Espíritu. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Ella se deja guiar por el Espíritu para su respuesta. Ahí tenemos lo mismo, esas dos cosas, lo mismo que en Jesús. Guiado por el Espíritu, guiado y sustentado en la palabra. Eso hizo la Virgen María. En un escrito del Papa Pablo VI, la Marialis Cultus, nos recuerda que María es la oyente de la palabra, pero también nos dice otra cosa, es la orante. ¿A qué fue Jesús al desierto a orar? La oración es el otro elemento fundamental que tenemos que tener presente para fortalecernos frente a las seducciones del mal. Todo eso es parte también de la vivencia cuaresmal. Recordemos el miércoles de ceniza pasado. Cuando ores, ¿cómo quiere Dios que oremos? Y nos habla del ayuno y de la limosna. ¿Cómo quiere Dios que hagamos esto? Cómo la oración, el ayuno y la limosna y la caridad nos fortalecen para vencer el mal y podamos dar pasos de conversión. Tenemos que salir airosos como Jesús de lo que nos separa de Dios. No cambiemos a Dios por nadie más, porque nos va mal. Nos descentramos de Dios y caemos en todo tipo, como les dije ahora, de idolatrías. Entonces, al mirar lo que la liturgia de este domingo primero de la Cuaresma nos quiere decir y nos quiere animar, por una parte nos dice que esas tentaciones permanecen en la vida de la Iglesia y en la vida de los cristianos y que tenemos que fortalecernos con las mismas armas con que el Señor se fortaleció. Pero tenemos en Él el mejor ejemplo de que somos capaces de enfrentar ese mal que nos rodea, que nos acosa,
para que no perdamos la brújula fundamental que es Dios. Él es nuestro centro. Y la Virgen María también está ahí delante de nosotros, porque ella también supo dar la respuesta adecuada y nos está animando a dar esa misma respuesta. Que así sea. Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2019, año del bautismo y de la iglesia.